Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad Alejandro E. Grullón E., nos complace darles la bienvenida a esta actividad. La cátedra es la primera iniciativa en la República Dominicana entre el sector privado y la academia para potenciar la investigación, la transmisión de conocimientos y la formación de futuros profesionales en áreas del saber tan importantes como lo son la responsabilidad social y la sostenibilidad en las organizaciones. Desde sus inicios, en el 2015, la cátedra ha realizado diálogos sobre responsabilidad social empresarial con expertos internacionales y nacionales para aportar a la discusión de temas de relevancia en la actualidad como el que abordaremos hoy, la conducta empresarial responsable en un mundo de trabajo en transformación, la perspectiva de la OIT. Como muy bien indica el último informe de la OIT, titulado Empleo e informalidad en América Latina y el Caribe, una recuperación insuficiente y desigual, publicado el 8 de septiembre, a un año y medio de iniciada la pandemia por COVID-19, la crisis económica, laboral, sanitaria y social ha aumentado los importantes déficits de trabajo decente y ha también elevado los niveles de desigualdad preexistente en América Latina y el Caribe. Nuestra región es una de las más afectadas a nivel mundial. Saludamos a los directivos del sector público y privado, a los miembros del cuerpo docente, administrativo y estudiantes de esta pontificia universidad conectados hoy a través de esta plataforma. Nos complace que nos acompañen hoy para impartir este webinario al señor Álvaro Ramírez, quien es especialista en desarrollo empresarial y formación profesional de la Oficina para América Latina, Haití, Panamá y República Dominicana de la OIT, costarricense, economista, egresado de la Universidad de Costa Rica, obtuvo su maestría en desarrollo económico en London School of Economics and Political Science en Inglaterra, ha realizado cursos de especialización profesional en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos y en el Colegio de Europa en Bélgica. A su vez, también Álvaro ha sido director ejecutivo de la Cúpula Empresarial Costarricense y columnista del periódico La República en ese país. Fungió como especialista en actividades con empleadores y desarrollo de empresas en actividades desde la sede de la OIT en Suiza. También ha sido coordinador del proyecto subregional del diálogo social de la OIT para los países del DR-CAFTA. Ha brindado asistencia técnica en más de 20 países en 4 continentes y asumió el cargo actual en febrero del 2011. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. También contaremos con la participación de la señora Olga Orozco, coordinadora del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, en la OIT. Olga es ingeniera agrónoma con maestría en etnobotánica y doctorado en botánica de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ha sido directora de la plataforma Business Social Compliance Initiative de la Asociación de Comercio Exterior Europea. Desde el 2015 se desempeña como funcionaria de la OIT, primero como jefe del proyecto de Sustainable and Competitive and Responsible Enterprises, SCORE por sus siglas en inglés, para la región andina, y actualmente es la jefa del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, por sus siglas CERELAC. También hoy en este diálogo sobre responsabilidad social empresarial nos acompaña el señor Jorge Rodríguez, quien posee un máster en alta gerencia y negociaciones internacionales, especialista en proyectos de alta gerencia, coordinador desde la OIT para México, Costa Rica y Panamá del proyecto CERELAC en América Latina y el Caribe. Antes de unirse a la OIT, Jorge se desempeñó como viceministro de Hacienda, asesor presidencial, asesor especialista en diálogo social para el Ministerio de la Presidencia, asesor de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Aprendizaje y asesor de la Ministra de Justicia en Costa Rica. También ha sido director de la Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Fue asociado en medios de vida para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por sus siglas ACNUR, en Costa Rica. Es docente universitario y violinista de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Es un placer contar con la participación Álvaro, Olga y Jorge, que nos acompañan desde Costa Rica y Colombia en este espacio, y reiterarles que estamos a sus órdenes en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el marco de la cátedra. Le cedo la palabra al señor Álvaro Ramírez. Muchísimas gracias, Angie. Un saludo a las personas que nos acompañan.
Una lástima no poder estar en República Dominicana porque la verdad eso hace mucha falta, es un país precioso y muy acogedor. Así es que esperamos que la próxima sea en vivo. Quería tal vez referirme muy rápido a la OIT y a darles un contexto de lo que desde la OIT estamos percibiendo en términos de lo que son los cambios que está sufriendo el mundo del trabajo a nivel global. La OIT, como muchos de ustedes conocen, es la Organización Internacional del Trabajo, es una agencia especializada de Naciones Unidas cuya misión principal es la promoción del trabajo decente para todas las personas. Nació en 1919, justo después de la gran revolución industrial. Y una de las cosas interesantes que ha sucedido es que en el 2019, cuando estábamos justo en la celebración del centenario de la organización, comenzamos a estudiar una serie de cambios que estaban pasando en el mundo del trabajo y que pensábamos que iban a durar tal vez probablemente unos 5 años en consolidarse, y a la vuelta de menos de un año de esa celebración estábamos en media pandemia, y lo que pensamos que iba a durar 5 años duró 5 meses. Y los grandes cambios que están sufriendo o que se están viendo en el mundo del trabajo realmente son los cambios más importantes en el mundo del trabajo en los últimos 100 años. Es decir, esta es la transformación más importante que ha visto el mundo del trabajo prácticamente en un siglo. Quería hacer como parte de este enmarque referencia a 5 motores de cambio que me parece que son relevantes como códigos de interpretación de la realidad para entender también mejor cómo el tema de la conducta empresarial responsable responde de manera adecuada y es una respuesta importante para las empresas de cara a estos cambios. Estas 5 fuerzas que están transformando el mundo del trabajo tienen que ver, una muy importante y que es muy familiar para todos ustedes, es el reto del cambio climático, que hace que las empresas y que la forma de producir en el mundo en general cambió. Ese cambio en las tecnologías para producir, producto en parte de regulaciones nuevas que existen, pero también en parte por la respuesta de consumidores más conscientes y de cambios en los patrones de consumo, que hace que las empresas tengan que organizar distinta la forma de producir y sobre todo tener mucho más en cuenta los impactos de su producción en el ambiente. Esos nuevas tecnologías y los cambios en esos procesos cambia también el tipo de empleos que se necesitan y el tipo de competencias asociadas a esas nuevas ocupaciones emergentes. Ahí hay un gran factor de transformación en la manera en que se produce, en la manera en que se miran los impactos de la producción en el entorno y en el ambiente, la forma en que se tiene que preparar el talento humano para estas nuevas tecnologías. Hay un segundo factor de cambio que es muy importante en el mundo del trabajo, que tiene que ver con la demografía. La fuerza de trabajo del mundo se está envejeciendo. Nos estamos envejeciendo, que es lo peor. Y ese envejecimiento es un proceso que está mucho más acelerado en algunas partes del mundo, por ejemplo en Europa y en Asia, que en otras partes como América Latina. República Dominicana todavía es una sociedad bastante joven, pero ese proceso de envejecimiento plantea retos. Uno de los retos más importantes es, bueno, cómo se mantiene la productividad y cómo se mantiene una fuerza de trabajo cuando hay una gran cantidad de población que está saliendo de ella hacia la pensión. Y cómo se financian las pensiones. Porque lo que vamos a tener es un grupo cada vez más pequeño de personas trabajando que tienen que financiar un grupo cada vez más grande de personas pensionadas que además tienen expectativas de vida mucho más prolongadas. Entonces hay una serie de desafíos en la dinámica demográfica que impacta la forma en que opera el mercado de trabajo y que plantea grandes preguntas sobre, por ejemplo, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones a largo plazo. Hay otra fuerza que es muy importante, que es tecnológica. La transformación del mundo del trabajo, en efecto, tiene que ver en gran medida con lo que está sucediendo a nivel de tecnologías. Y una de las cosas que más demanda genera en términos de investigación y sobre todo de respuesta política pública es la sustitución de los humanos por las máquinas, por los robots, por la inteligencia artificial. ¿Qué va a suceder conforme estas tecnologías avanzan y conforme estas tecnologías son básicamente reemplazan a las personas en los lugares de trabajo? O incluso cómo coexisten los humanos con las máquinas en los espacios de trabajo y cómo hacer esa armonización de manera más eficaz. Este tema de la tecnología abre también desde el punto de vista regulatorio, que es una dimensión muy importante en la OIT, preguntas sobre cómo se regulan estas formas atípicas de empleo que surgen producto de la tecnología. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trabajadores en plataformas como los Uber y como muchas de estas nuevas formas de trabajo,
en donde hay una gran indefinición de cómo encajan estas personas en la legislación que tenemos. ¿Qué es un trabajador de Uber? ¿O qué es un chofer de Uber? ¿Es un trabajador asalariado? ¿Es un empresario? ¿Cuál es la figura que le corresponde a ese chofer de Uber en la legislación que tiene la República Dominicana y que tienen la mayoría de países del mundo? Porque a diferencia del Código de Trabajo de ustedes, que es un poco más reciente, pero prácticamente todos, incluyendo el de Dominicana, se diseñaron cuando no existía Internet y cuando no existían estas formas de vincularse con el mundo de la producción y del trabajo. Entonces, muchas de estas nuevas formas aparecieron en épocas en donde, que son posteriores a la legislación laboral, y no tenemos en muchos países respuesta a estas preguntas. Y entonces son los juzgados en varios países los que están decidiendo qué tipo de regulación aplica a estos trabajadores. Cuando a una persona se le desconecta de una plataforma, ¿se puede considerar eso un despido? Y si ese despido, y si eso es un despido, pues entonces le corresponden los derechos que tiene la legislación para personas que son suspendidas o que son despedidas, entonces aplica la cesantía, por ejemplo. Bueno, ese es el tipo de cosas que hoy están en los juzgados de muchos países. En Estados Unidos muchos juzgados le están dando la razón a choferes de Uber, diciendo cuando usted lo desconectaron, usted lo despidieron. Y entonces le tocan los beneficios de una persona que ha sido despedida según la legislación laboral de ese país. Entonces, estamos enfrentando situaciones atípicas que no habíamos visto antes y sobre los cuales todavía no hay respuestas definitivas. Estamos construyendo y caminando básicamente por terreno absolutamente desconocido y estamos abriendo brecha conforme avanzamos por esos nuevos territorios. Y por supuesto la pandemia. La pandemia es posiblemente el gran catalizador de todos estos cambios, porque prácticamente ha impactado todas estas cosas de las que hablé antes y lo que ha hecho es acelerar ese proceso de cambio. Lo que hemos descubierto es que el miedo a la muerte es mucho mayor al miedo al cambio. Y entonces, en la necesidad de salvar vidas, hemos tenido que migrar a formas que nadie pensaba que era posible hacer, justamente para proteger a las vidas humanas de cara a una amenaza tan grande como ha sido esta pandemia. Entonces, ante la amenaza a la salud, las empresas, el gobierno, los centros de educación han tenido que migrar de manera acelerada hacia un terreno desconocido para muchos y para el cual la mayoría de empresas, centros educativos, gobierno no estaban listos. Entonces entramos de lleno en la era del mundo digital, en donde una de las cosas esenciales que cambian es que hay una ruptura con la dimensión espacio-tiempo, en donde ya el trabajo no está vinculado necesariamente a un espacio físico de trabajo y además tampoco a una jornada de horas que estaba predefinida en un código de trabajo. Ahora la gente trabaja a las 11 de la noche, trabaja desde la playa, se va a otro país y trabaja desde el otro país. Esa relación, ese cordón umbilical entre el trabajador y la empresa se rompió. Ya no hay necesidad de pensar que el trabajo tiene que estar debajo de un techo y que tiene que ocurrir en un horario y que tiene que ocurrir con ciertas reglas predefinidas. Ahora, eso plantea una serie de retos para las empresas. ¿Cómo se gestionan los nuevos desafíos, por ejemplo, de salud mental de los trabajadores? ¿Cómo se gestiona el talento humano y el desarrollo de talento en un ambiente en donde ya las personas que están en la empresa no están en la empresa o que pertenecen a una empresa no están ahí? Además, se abrió el mercado laboral mundial, cosa que no había sucedido. Los mercados laborales se estaban integrando por la vía de la migración, pero hay que cruzar fronteras. Y ahora no es necesario migrar para trabajar afuera del país. Ya no se ocupa una visa para trabajar en Estados Unidos, ni trabajar en Europa, ni trabajar en Australia, ni trabajar en Canadá. Ahora se puede trabajar en cualquier país desde cualquier lado. Esa integración del mercado mundial del trabajo plantea retos enormes, pero también plantea grandes oportunidades. Ninguno de los países de América Latina estaba produciendo los empleos que ocupa la juventud. Y como teníamos un bono demográfico, teníamos mucha gente joven entrando al mercado de trabajo. Bueno, resulta que ahora el mercado de trabajo ya no es el mercado de trabajo que está circunscrito a la frontera de la República Dominicana. La gente joven, sobre todo de República Dominicana, que tenga el idioma correcto, la conectividad y las competencias técnicas, puede trabajar en cualquier parte. Desde Punta Cana, desde Boca Chica, desde Santiago, desde donde quieran. Siempre que tengan esas condiciones. Entonces el mundo del trabajo para esa gente joven que tiene esas competencias se abrió.
y se abrió de manera muy importante, lo cual va a plantear un reto para las empresas que están en Dominicana de cómo atraer ese talento y evitar que ese talento haga una migración digital y se desplacen a trabajar en otras partes porque están mejor pagados, tienen más incentivos y probablemente le da más libertad y flexibilidad. Cosas muy valoradas por las generaciones más jóvenes. Entonces, realmente lo que estamos viendo es una revolución del mundo del trabajo que plantea retos para todas las partes, plantea retos para el sistema educativo, porque ya las mismas universidades tienen un gran desafío ante sí. Mucha gente no ocupa un título universitario para trabajar en estos nuevos empleos. Basta con una certificación técnica de la industria y con eso le alcanza, si tiene conectividad en inglés. Pero además las universidades ahora compiten con las universidades del resto del mundo, porque uno puede escoger hacer una maestría en Madrid desde Santo Domingo. Y entonces las universidades en Santo Domingo van a tener que competir ya no con las otras universidades en la República Dominicana, sino con cualquier universidad del mundo que ahora ofrece programas en línea y diplomados, maestría, que se pueden hacer sin estar físicamente en ese lugar de estudio, de aprendizaje. Entonces realmente lo que estamos viendo es eso, es una revolución profunda desde la raíz de la manera en que funciona el mercado de trabajo y de la manera en que funciona el sistema de producción, el sistema de educación, y todos estos sistemas están cambiando a una velocidad realmente importante. Por último, quisiera mencionar otro factor que creo que es muy importante ponerle atención, que es el cambio en la gobernanza del planeta. Cada vez más lo que estamos viendo es que los retos a los que el mundo se enfrenta ya no se pueden resolver desde un país individual. El tema de la pandemia obligó a los países a buscar coordinación en la manera en que se distribuyen las vacunas, cómo se certifican las vacunas, qué tipo de vacunas son las que se pueden reconocer como válidas, cómo se maneja ahora el tema de la movilidad de las personas en el mundo, cuáles son los mecanismos para autorizar o no la movilidad de las personas. Entonces, se generan retos. La Organización Mundial de la Salud, que probablemente nadie sabía que existía hasta hace poco, bueno, ahora resulta que todo el mundo sabe quién es ese señor que dirige la Organización Mundial de la Salud. Todo el mundo está esperando que el señor nos diga cuál es la nueva variante Delta o la cual viene y qué es lo que hay que hacer. Se genera una necesidad nueva por una gobernanza global de un problema que es global. Igual está comenzando a pasar, por ejemplo, en materia de inversiones. Si ustedes ven lo que está sucediendo a través del G7, con el impulso de impuesto global del 15% a las empresas que se instalen en cualquier lugar del planeta. Muy impulsado desde la administración Biden, pero también muy apoyado por los otros países. La idea es muy simple, es evitar la competencia a punta del dumping tributario, de que unos países deciden bajar los impuestos para que entonces las inversiones vayan ahí y los empleos también. Bueno, ese factor de competitividad, que es lo que está detrás de las zonas francas de todos los países nuestros, ese factor de competitividad va a desaparecer en el futuro. Entonces, olvidémonos de intentar atraer inversiones a punta de bajar impuestos, porque esa situación ya no va a ser posible, porque la soberanía tributaria de los países se acabó. Ahora las reglas sobre cómo tributan las empresas y cuál es la tasa de tributación la van a poner a nivel global. Entonces, la administración tributaria y la decisión de la política tributaria se volvió una política mundial. Ya las fronteras de los países importan poco porque los países que deciden o que representan el 80% de la producción del mundo decidieron cambiar las reglas. Y eso va a obligar a todos los países, a la República Dominicana, Costa Rica, Colombia, todos nos vamos a tener que ajustar porque esta ya no es una decisión unilateral que un país de manera soberana puede tomar. Porque si no, quedamos por fuera del baile de las inversiones y nadie quiere quedarse por fuera de ese baile. Entonces, a nivel, por ejemplo, de conducta empresarial responsable, las legislaciones que se están adoptando en Europa, del cual ahora probablemente Olga y Jorge se van a referir, sobre el tema del el due diligence y la necesidad de verificar en la cadena de valor que las cosas se hacen bien, y si no se hace así, hay sanciones y sanciones fuertes. Eso va a cambiar la manera en que las empresas operan en el mundo y va a afectar a todas las empresas, porque las cadenas de valor llegan hasta Santiago de los Caballeros y van a afectar a todas las empresas del mundo. Y la República Dominicana no puede dar la espalda a esos cambios que están sucediendo en la legislación de Europa, porque los cambios allá impactan localmente. Entonces, estos cambios en la gobernanza global, en materia económica, en materia de salud, en materia ambiental, estas cosas se están decidiendo cada vez más de forma colectiva fuera de nuestras fronteras. Y la soberanía de los estados está comenzando a resquebrajarse rápidamente.
Y creo que los países que van a ganar en esta nueva etapa son los que, número uno, entienden lo que está pasando, y número dos, son capaces de anticipar esos cambios y adaptarse. Y cambiar la forma en que estábamos pensando que se define la competitividad. Porque ahora los factores de competitividad incluyen cosas que antes no estaban. La calidad de los servicios de salud, la capacidad de vacunar gente rápido, la capacidad de responder a pandemias evitando que se salgan de control. Ese es uno de los factores de competitividad más importantes hoy y la que está decidiendo a dónde se están reubicando las inversiones. El tema del nearshoring es una consecuencia directa de la pandemia. Las empresas no quieren jugarse el riesgo de quedarse demasiado lejos de su mercado meta cuando se traban y se paralizan los sistemas globales de transporte marítimo y aéreo, cosa que nadie imaginaba posible. Ver todos los aviones parqueados en un aeropuerto, nadie lo imaginaba posible. Ver puertos cerrados. Ven la cantidad del caos que se vio en China con los contenedores. Entonces, estamos frente a cosas nuevas que obligan a una reflexión, pero más allá de la reflexión, acciones. Acciones de cómo adaptarse a estos cambios y cómo generar las condiciones para que los países como la República Dominicana sean ganadores en esta nueva era. Entonces, yo, perdón, paro ahí. Son algunas reflexiones que me parece que son relevantes para ubicar el contexto actual del mundo del trabajo y dentro de ese contexto, cómo encaja entonces la conducta empresarial responsable, las tendencias y qué ofrece la OIT también a las empresas, que es una cosa que quisiéramos plantear esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, si me permiten, buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias a la Universidad Pontificia por darnos este espacio y gracias a todos los que se han conectado. Sabemos que hay mucha oferta de información y de webinars y agradecemos que dediquen este tiempo esta mañana a este tema que para nosotros es tan importante. Yo creo que Álvaro ya nos dio un panorama así muy amplio de lo que está sucediendo. Muchas cosas dan miedo, otras dan esperanza y otras definitivamente nos van a obligar a todos, no importa en qué sector estemos, a repensar la manera en que trabajamos, sea desde el lado empleador o desde el lado trabajador. Siguiente, por favor, Jorge. Queremos, Jorge y yo, esta mañana hacer un pequeño recuento de varios puntos, son 5 puntos en total, pero todos muy cortitos. El primero es cómo ve la OIT el tema de la conducta empresarial responsable. Después vamos a hablar sobre cómo vemos la responsabilidad de las empresas, qué es lo que esperamos desde la OIT que las empresas hagan. Una breve mención al tema del comercio exterior, que ya Álvaro dio puntada sobre esto. Vamos a mencionar brevemente cuál es la situación en República Dominicana en el tema de conducta empresarial responsable. Y finalmente, algo que pensamos que esperamos que sea lo más interesante para ustedes, lo que los incite a la acción. Porque sentarse a escuchar información por 1 hora, hora y media, bueno, es interesante, puede ser, pero lo que queremos es que entregarles herramientas y darles ideas sobre cosas tangibles y reales que se pueden hacer desde las empresas en República Dominicana. Entonces, la siguiente, por favor. Para empezar con algo un poco académico, pero que para nosotros es importante, desde la OIT tenemos un documento que es el que rige o el que dirige este tema de la conducta empresarial responsable. Se llama la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y la Política Social. El título es muy largo, pero lo que tienen que, digamos, entender o lo que quisiéramos transmitir sobre esto es lo siguiente. Es un documento que fue acordado tripartitamente, lo cual quiere decir que se sentaron juntos gobiernos, empleadores y trabajadores y que lo que está escrito ahí es un acuerdo entre las 3 partes. Es un documento voluntario, o sea, esto no es ratificable, no genera leyes a partir del documento y sus orientaciones o su contenido viene de los convenios y de las recomendaciones de las normas internacionales del trabajo. Siguiente, ¿quién sabe para
ubicarlos un poco en qué quiere decir eso de que es voluntario, de que si se ratifica o no. Recordarles que una de las labores principales de la OIT es el generar convenciones que generan las normas internacionales del trabajo. Por ejemplo, cuando decimos que hay una prohibición para el trabajo infantil, que ha sido ratificada por República Dominicana, o que la República Dominicana ratificó el convenio que habla de las horas máximas de trabajo, o de la necesidad de la protección de los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo. Todas esas normas vienen de convenios que las naciones ratifican y las traducen en legislación. Entonces es por eso que el Código Sustantivo del Trabajo dice en República Dominicana que si una persona es menor de 16 años no debería trabajar, por ejemplo. Entonces ustedes ven con esa línea punteadita que la declaración tripartita de empresas multinacionales no va por esa línea, va por una línea diferente porque no es ratificable y no genera legislación. Sin embargo, sí le habla directamente a los gobiernos, a las empresas, a los trabajadores sobre qué es lo que se espera en los temas que tienen que ver con la conducta empresarial responsable de las empresas. Un par de puntos más sobre esto es, aunque el título dice empresas multinacionales, cuando uno revisa el documento se da cuenta que en realidad el documento le habla a todo tipo de empresas. Las empresas públicas, por ejemplo, siguen siendo empresas y se espera de ellas lo mismo que se espera de las empresas privadas. Las pequeñas y medianas empresas no caen por fuera de este marco. Se espera que las medianas y pequeñas empresas, obviamente a la escala de sus capacidades y de sus operaciones, también se ocupen de los temas de conducta empresarial responsable. Siguiente, por favor. Entonces, gracias. Los desafíos que la OIT ve para las empresas, para que haya una conducta empresarial responsable, están resumidos, digamos, en estos 4 puntos que son muy importantes. Entonces, el primero es que los beneficios deben ser compartidos. Entendemos todos que las empresas se crean para generar capital. Entendemos todos que si no hay una sostenibilidad financiera por parte de las empresas desaparecen y desaparece el empleo. Entonces la OIT reconoce la necesidad de que las empresas generen beneficios y generen capital. Sin embargo, insistimos en que la contribución de las empresas debe generar un beneficio compartido para la empresa, pero también para la sociedad y para sus trabajadores. Este es, digamos, un precepto que no está escrito en ninguna ley, pero que se espera que sea así. También que genere un crecimiento inclusivo. Por ejemplo, si hay una empresa europea muy exitosa que tiene operaciones en República Dominicana, se espera que esa cadena mundial de suministro a la que se incorpora República Dominicana y tantos otros países en América Latina, que esto genere una contribución a que haya más y mejores empleos y que los trabajos que se ofrezcan a lo largo de esa cadena sean también trabajos decentes o empleo decente. Se dice, se habla, y en este caso particularmente a los gobiernos, de que debe haber una coherencia política. O sea que las políticas públicas y las acciones privadas que hacen las empresas deben generar crecimiento inclusivo. O sea que la política del país, las leyes del país no pueden estar en contravención con lo que dicen el punto 1 y 2, y es que las empresas tienen que generar beneficios compartidos y un crecimiento inclusivo. Y finalmente, se habla de que las empresas deben operar con sostenibilidad y con responsabilidad. Esto quiere decir que la operación de las empresas no puede apartarse de los objetivos de desarrollo nacional y del trabajo decente. Estas son líneas muy generales que vamos a bajarlas un poco más adelante a temas más tangibles y más concretos, pero que marcan cuáles son las guías o qué es lo que la OIT espera en este tema de conducta empresarial responsable. Siguiente, por favor. Entonces, ahora pasemos al papel que juegan las empresas. Ya hablamos un poco de cómo lo vemos desde la OIT. Las empresas. Entonces, el primer precepto que tenemos que aceptar es que las empresas pueden generar o generan efectos en sus empleados, en sus trabajadores
y en la sociedad en la que desarrollan sus actividades. Puede ser el área donde está presente una fábrica, los consumidores de los productos que se generan en las fábricas, y que estos efectos pueden ser tanto positivos como negativos. Se espera que las empresas pueden aportar, por supuesto, al bienestar económico y social a través de los productos que están generando, a través de los empleos que generan, pueden mejorar la calidad de vida de la gente, crean definitivamente oportunidades de empleo, directos o indirectos, y tienen un ejercicio efectivo sobre los temas de derechos humanos. Pero, por supuesto, hay también el riesgo de que puedan generar directa o indirectamente impactos negativos que perjudiquen a las personas que están en su entorno. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si una empresa que produce alimentos tiene productos que son altos en grasa, en azúcar, que terminan afectando la salud de la gente? ¿Qué pasa, por ejemplo, si las empresas deciden que tienen actividades que son riesgosas y sus trabajadores constantemente sufren accidentes o enfermedades laborales? Son muchas las posibilidades que tienen las empresas de crear un efecto negativo, pero también muchísimas las que tienen de crear efectos positivos. ¿En dónde va el balance o en dónde va la prevención de esos efectos negativos? Hay un concepto que es muy importante y que quisiéramos que todas las empresas a todo nivel tuvieran en cuenta, y es el concepto de la debida diligencia. ¿Qué quiere decir eso? Las empresas, grandes o pequeñas, sabiendo que generan riesgos y que tienen riesgos en sus operaciones, deben evaluar esos riesgos y a través de esa evaluación tratar de prevenir en lo máximo posible que esos riesgos lleguen a generar afectaciones tanto a sus consumidores como a sus trabajadores, como a la sociedad en general donde se desempeña. Entonces, la palabra clave aquí es debida diligencia, el evaluar el riesgo y el tratar de prevenir los riesgos que pueden generar las empresas. Siguiente, por favor. Aquí tengo una colección de las razones por las cuales desde la OIT pensamos que es necesario que las empresas tengan un proceso de debida diligencia y que se adhieran a modelos de conducta empresarial responsable. Y estas razones, estas motivaciones para que las empresas se miren a sí mismas y busquen una conducta empresarial responsable van en un amplio rango, desde temas puramente como la gestión del riesgo. Quiero evitar daños a mi responsabilidad, daños a mi reputación, hasta temas mucho más altruistas como mi papel en la sociedad como empresa también es generar bienestar para la gente. Entonces, en todo ese rango están temas como, por ejemplo, ¿qué esperan los consumidores, qué esperan los compradores de mi empresa de mí? ¿Qué necesitan que yo les demuestre? Que mis productos son seguros, que tienen calidad, pero también que no afecto negativamente a mis trabajadores ni a mis consumidores. Es muy importante hoy en día pensar que para atraer fuerza laboral es necesario ofrecer condiciones que sean beneficiosas. Álvaro mencionaba hace un rato que la gente joven busca flexibilidad, busca posibilidades de crecer, busca poderse desarrollar como persona. Empresas que no pueden ofrecer eso definitivamente van a tener mucho trabajo atrayendo talento y manteniendo ese talento. Las empresas tienen que ver hoy en día las relaciones con el personal y con sus comunidades como un canal que las hace crecer y que las hace ganar en imagen y en reputación. Es una forma también de atraer compradores y de mantener la lealtad de sus clientes. Si de todo esto se van a acordar de una cosa, yo quisiera que se acuerden de una palabra, y es productividad. Desde la OIT hemos hecho muchísimo trabajo en temas de productividad, sobre todo con pequeñas y medianas empresas, y tenemos clarísimo que hay una relación directa entre la productividad de las empresas y la calidad del empleo que ofrecen. Pónganse a pensar, una empresa
que no es productiva, que no genera ganancias, ¿bajo qué circunstancias podría ofrecer un buen empleo? Es imposible. Pero también esto es un círculo virtuoso. Si las empresas son productivas, ofrecen empleos de calidad, esto genera más productividad a la empresa. Entonces, digamos que para hablar el lenguaje empresarial, para no irnos netamente a temas altruistas, si queremos ser muy prácticos, el lenguaje con el que se le puede hablar a una empresa sobre este tema es el lenguaje de la productividad y la calidad. E insistir siempre en que la calidad y la productividad están ligadas a las buenas condiciones de trabajo. Siguiente, por favor. Gracias. Ok, entonces, si nos vamos a pensar cuáles son las condiciones o qué es a lo que está abocado hoy en día las empresas, pensamos que el papel del comercio exterior es muy importante. Yo me acuerdo en los años 90, ya en el norte de República Dominicana, en Santiago, las empresas que trabajaban en maquila, las maquiladoras inmensas que había o hay, no sé si, supongo que siguen ahí todavía, ya estaban abocadas a las condiciones del comercio exterior, que el comercio exterior les imponía. Estas empresas estaban abocadas a códigos de conducta internacionales, por ejemplo, producían jeans para Levi's. Levi's tiene su código de conducta que le dice a las empresas, mira, además de cumplir con lo que dice la legislación de República Dominicana en temas laborales, vas a cumplir con esta lista adicional de cosas. ¿Por qué? Porque yo lo digo y soy tu comprador. Básicamente, ese ha sido el mecanismo. Esa metodología de trabajo para un poco extender los temas de conducta empresarial responsable se fue extendiendo a otras áreas. Entonces, después ya a finales de los 90 lo vimos sobre todo en la producción agrícola. La producción de banano orgánico en República Dominicana, que es importante, y otros productos que han ido creciendo. Estos requisitos han venido al alza y el panorama que vemos, como lo mencionó ya Álvaro, es que esto va simplemente a incrementarse. En los años 90 y a principios de los 2000, las compañías hacían esto porque compañías como Levi's o Disney o mencionen cualquier marca grande en Europa o en Estados Unidos, lo hacían por un proceso de convicción, pero también por un proceso de proteger su propia reputación y manejar sus riesgos. Ahora, especialmente en Europa, hay legislaciones en varios países que le dicen a las empresas, bueno, esto ya no lo tienes que hacer, no lo vas a hacer simplemente porque te parece bien, es que te toca hacerlo. La debida diligencia está empezando a ser obligatoria a través de leyes que aplican en países como Francia, como Alemania, y lo último, que es de hace un par de meses, es que la Unión Europea, ya no como país, sino el conjunto de países de la Unión Europea, han aprobado una nueva legislación que ellos han llamado el Green Deal, el Acuerdo Verde, que habla de que la meta es que Europa tenga 0 emisiones de carbono para el año 2050, 0 emisiones netas de carbono para el año 2050. Muchos cambios van a suceder en Europa a raíz de esto que van a afectar la forma en que se produce, en que se da el transporte, en que se producen los alimentos, y parte de esto tiene que ver también con el manejo del personal en las empresas y las relaciones entre las empresas y la comunidad. Ustedes ven abajo un cuadrito a la mano derecha que dice Leave no one behind, just transition. Eso quiere decir no dejar a nadie atrás, la transición justa. Ya Álvaro mencionó el tema de transición justa. Pensemos en lo que va a pasar con los trabajadores de sectores que van a tender a desaparecer. Yo pienso en mi propio país, en Colombia. En Colombia, más del 60% de la exportación tiene que ver con carbón y con hidrocarburos. Eso quiere decir que va a haber una gran cantidad de gente que en algún momento se va a quedar sin empleo y que las empresas van a tener que ver cómo transicionarlos a las nuevas formas de empleo, a los empleos verdes, a nuevos sectores que están por crearse o que apenas están en un estado incipiente.
Entonces, simplemente el mensaje acá que les quiero dejar es, va a haber un gran cambio y todos los países van a tener que abocarse a ese cambio porque, como decía Álvaro, ahorita hay una gobernanza global de la cual no podemos escapar. Siguiente, por favor. Y aquí aprovecho para mencionar que la Unión Europea, además de hacer estos cambios legislativos y de empujar esta agenda, también ayuda para que los países con los cuales ellos mantienen relaciones comerciales se preparen para estos cambios. Es así como a través del proyecto de conducta empresarial responsable, ellos vienen apoyando países como Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Colombia, para que haya marcos de política pública que apoyen la implementación de conducta empresarial responsable y también para ayudarle a las empresas a que mejoren su debida diligencia, para que tengan más actividades relacionadas con la conducta empresarial responsable. Yo lo dejo ahí y le paso la palabra a Jorge para los últimos 2 puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga, y bueno, a la universidad por invitarnos. Como pueden ver, esto, digamos, tiene que llegar a aterrizarse en algún momento. Y es por eso que hemos tratado de encontrar alguna información sobre la situación en República Dominicana, que es lo que quisiéramos compartir. Particularmente, no sé por qué, quisiera comenzar con una reflexión que hacía en el 2018 el señor Pedro Brache, que es el presidente del CONEP. Decía que los aportes de los actores privados a las causas sociales usualmente eran económicos y más bien se asemejaban a la filantropía. Y voy a hacer un paréntesis ahí. La conducta empresarial responsable no es filantropía, no es ir a pintar escuelas, no es ir a pintar las paradas de los buses. Implica un cambio en la forma de operar de las empresas. Continuaba el señor Brache diciendo, lejos de una gestión integral de los negocios, formaban parte de estrategias de mercadeo y posicionamiento. Vuelvo a abrir el paréntesis. Como decían Álvaro y Olga, usualmente en los 90s y en los primeros años de los 2000, se veía que la responsabilidad social era simplemente un tema de cómo invertir algunos recursos para que mi reputación en la industria estuviera bien. Hoy sabemos que eso no es cierto. Continúa el señor Brache. Sin embargo, poco a poco fue calando el sentido de responsabilidad. De repente, hoy podemos reconocer una filosofía de negocios de hacer el bien haciéndolo bien, que ha convertido en tendencia global la cultura empresarial de crear valor. Y esta reflexión la tomamos porque crear valor hoy desde las empresas tiene que ver con, como decía Olga, lo que esperan las personas consumidoras, lo que esperan nuestros socios de la industria, pero tiene que ver sobre todo con que el impacto que genera nuestra operación tiene un bienestar para donde estamos, para nuestros empleados y para el resto de la sociedad en la que formamos. Entonces, el crear valor es justamente hacer el bien haciendo las cosas bien. Y eso yo creo que es una idea muy poderosa para un país como República Dominicana que viene desde el 2018 dando señas de interés en posicionarse justamente en mejorar las conductas empresariales. Y esto tanto para República Dominicana como para el resto de la región latinoamericana. La conducta empresarial responsable en República Dominicana hoy tiene un asidero bastante fuerte en lo que es EcoRed, que es la red de empresas de República Dominicana para la sostenibilidad, que está en proceso, un par de meses lleva en esto, de ser el capítulo dominicano de Pacto Mundial. Y esto es importante porque entonces podrá posicionar a las empresas socias de EcoRed como parte de este think tank global que promueve el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible desde la visión empresarial. Iniciativas que hoy EcoRed está fomentando
en República Dominicana tiene que ver con cómo a través de integrarse, que es una red centroamericana de estos capítulos nacionales de Pacto Mundial, vienen haciendo intercambio de información, buenas prácticas, cajas de herramientas. Y dentro de esas se encuentran asesorías para que las empresas puedan mejorar su comportamiento en responsabilidad social empresarial, en ecoeficiencia y particularmente en mesas de trabajo para que empresas puedan desarrollar sus políticas de empresa y derechos humanos. ecored.org.do es la página y este es un ejemplo desde el sector privado de cómo se pueden ir articulando esfuerzos para mejorar el ecosistema empresarial. Pero también con iniciativas como la misma cátedra en la que hoy estamos participando, que desde el 2015 viene generando pensamiento desde la academia con el sector empresarial para seguir mejorando este clima. Entonces, al fin y al cabo, la conducta empresarial responsable implica una suma de voluntades para que entre todos podamos mejorar las condiciones del entorno. Recientemente, el año pasado, el CONEP, con colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desarrolló un catálogo de buenas prácticas que son prometedoras en conductas empresariales responsables justamente en República Dominicana. Y lo que hicieron fue analizar distintas ideas, planes, iniciativas que tenía el sector privado y lo analizaron a través del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Uno que nos parece particularmente relevante y que es un ejemplo de cómo podrían empezar a despuntar ideas muy concretas para desarrollar conducta empresarial responsable es el apoyo del sector privado a la pandemia o al resolver las necesidades que se dieron durante los primeros meses de la pandemia, que obviamente no hemos terminado. Y entonces, ¿cómo el sector privado logró articular esfuerzos con gobierno, con la misma fuerza del sector privado para poder dotar de insumos y equipos médicos a quienes los estaban necesitando? ¿Cómo pudieron llevar alimentación a personas que estaban siendo vulnerables en este momento por pérdida de empleo? ¿Cómo los servicios financieros se pusieron al servicio de quienes estaban en mayor necesidad para no poder eliminar cobros de comisiones, por ejemplo, a la hora de sacar dinero de los cajeros automáticos? ¿Cómo se fortaleció desde política pública con participación del sector privado el enfoque de salud, el enfoque de educación, cómo funcionaron las telecomunicaciones? Y esto, digamos, en distintos periodos del año anterior. Esta herramienta, digamos, nos parece que puede ser una idea que podría levantar nuevas prácticas y que ojalá la cátedra pueda seguir desarrollándolas a futuro. Algunas de estas ideas que han compartido Álvaro y Olga con nosotros pueden sonar, si se quiere, muy teórico, ¿verdad? El papel de un organismo internacional que posiblemente impulsa la declaración, impulsa este contexto de análisis, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aterrizar esto que es una conducta empresarial responsable como una filosofía, un marco de funcionamiento? ¿Cómo lo podemos aterrizar en el día a día? Bueno, el proyecto de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe, CERALC, ha desarrollado algunas herramientas y de estas es que quisiéramos compartir con ustedes. Primero, hay la noción, y debo decirlo, errónea, de que la OIT funciona mucho solo para el gobierno, o que es una organización intergubernamental. Lo cierto es que la OIT es la única organización especializada de Naciones Unidas donde gobierno, sector privado por medio de los empleadores y las organizaciones de trabajadores tienen equidad en la participación. Son los tres mandantes. Y entonces, una de las cosas que hemos hecho es el Help Desk de la OIT para las empresas. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que cualquier empresa, no importa tamaño, como decía Olga, eso es fundamental, puede escribir o visitar esta página, ilo.org, business
assistance@ilo.org, y ahí va a poder recibir respuestas, pero también el Help Desk, que es un centro unificado de recursos para que las personas que están en las empresas y las personas trabajadoras puedan encontrar cómo se aplican las normas internacionales del trabajo en una operación del día a día. El Help Desk para las empresas ofrece información sobre todos los temas que abarca la unidad de Multi y sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo, pero sobre todo lo que está relacionado con la declaración de empresas multinacionales que comentó Olga. Y cuando la puedan leer y revisar, verán que es una amplitud de temas importante. Después, en el Help Desk van a poder encontrar recursos y herramientas que tiene la OIT, así como preguntas y respuestas básicas sobre temas donde se requiere orientación. Esto, digamos, es una herramienta ágil que puede ser revisada en cualquier momento y que está al servicio de las empresas y que no tiene ningún costo. Entonces les invitamos a usar el Help Desk para nutrir la información con que sus operaciones se desarrollan. Después, creímos importante y seguimos considerando importante el que desarrollemos herramientas digitales para que puedan ser consultadas ágilmente. Entonces, tenemos una guía, que es la Guía de Conducta Empresarial Responsable, que es un repositorio de todos los principios y recomendaciones que se han dado sobre el tema de conducta empresarial responsable, pero particularmente sobre la dimensión laboral. Y así poniendo al servicio del sector empleador herramientas que les van a poder permitir ver y aplicar en su negocio estas prácticas. La guía de conducta empresarial responsable, que puede ser revisada en el link www.guiaserempleadores.org, recorre los estándares internacionales aplicados desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030, habla y podrán revisar los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que justamente este año cumplen 10 años de haberse emitido. También la guía de la OCDE para empresas multinacionales, que es la que abarca y desarrolla el tema de debida diligencia, y nuestra declaración de empresas multinacionales, que es la que aplica toda la dimensión laboral sobre cómo es una conducta empresarial responsable. La guía también vincula el mundo del trabajo con la conducta empresarial responsable y las líneas de acción que pueden tener algunas de las empresas. Entonces, recuerden www.guiaserempleadores.org. Y también hemos desarrollado alguna guía sobre el tema de conciliación trabajo-familia. Y en esto, no me van a ver ahí, vamos a ver un video, pero quisiera introducirlo con lo que a mí en algún momento me llamó la atención. Con el tema de la pandemia, todos en algún momento hemos necesitado algún permiso para poder hacer algún mandado, algún trámite, alguna actividad que choca con el tiempo laboral, o que tenemos que ir a dejar a los niños a la escuela, o hay reunión de padres, o en cantidad de cosas para ir a recoger los medicamentos de nuestros padres que ocupan cuidado en alguna de los centros médicos disponibles. Y la preocupación que genera el tener que pedir un permiso para poder hacerlo. Bueno, en la época de COVID, donde todas estas cosas se han hecho aún más grandes, quisimos desarrollar una guía que permita a los empleadores y a las organizaciones de trabajadores algunas orientaciones para que puedan tomar a consideración. Vamos a ver este video brevemente. La Organización Internacional del Trabajo, a través de los proyectos Ganar Ganar y CERALC, financiados por la Unión Europea, ha creado una plataforma diseñada para orientar a las empresas en la implementación de acciones que faciliten la conciliación entre las responsabilidades laborales y familiares de sus personas trabajadoras.
El sitio consta de 4 secciones. En la sección de descargables, las personas podrán descargar contenidos y herramientas que les ayudarán en la implementación de acciones para conciliar las situaciones familiares de sus personas trabajadoras. Se ofrecen materiales de comunicación, plantillas para facilitar el diagnóstico y más. En la sección Enlaces de interés, se consolidan gran cantidad de recursos producidos por la OIT sobre los cuidados, la conducta empresarial responsable y la igualdad de género, para facilitar la comprensión de la relación de estas temáticas y el mundo del trabajo. En la sección Testimonios, se presentan videos breves en los que empresas de la región relatan su experiencia en la implementación de acciones de conciliación laboral y familiar. Finalmente, el sitio cuenta con una sección de contacto en la que podrán ingresar sus datos para recibir más información relacionada. www.conciliaciontrabajofamilia.org es un sitio web simple y útil diseñado para fomentar y facilitar la implementación de acciones empresariales que permitan mitigar el impacto de la pandemia en las personas con responsabilidades de cuidado. Únete a ser parte del cambio y comparte esta información. Y como dice el video, esto es algo para compartir. Por tanto, entre más podamos hacer llegar este mensaje, más gente va a poder verse beneficiada. Y de hecho, esta guía la presentamos en el mes de julio, si no me equivoco, y recientemente la iniciativa de paridad de género en República Dominicana nos contactó justamente para ver si es posible usar esta guía con algunas empresas para poder también hacer crecer este mensaje. Entonces, esta es una herramienta que también va a quedar al servicio de la cátedra para que pueda ser utilizada y que podamos profundizar sobre la importancia de la conciliación de la vida familiar y de la vida laboral. Y finalmente, uno de los temas que más nos debe comprometer el mundo actual que vivimos es el tema de género y cómo podemos aportar a que haya una equidad de género en nuestras actividades empresariales. Y es así como una práctica de conducta empresarial responsable que podemos promover es justamente esa equidad de género. Y ahí el proyecto CERALC, en apoyo de otras iniciativas que tiene la OIT, desarrollaron esta herramienta digital que es el WeTest, que es una evaluación autodiagnóstica para que pequeñas y medianas empresas puedan entender cuál es su estadio en equidad de género y cómo pueden ir, según sus capacidades, generando cambios que les permitan acercarse a la equidad de género por igual. Y esto es una forma creativa, novedosa de acercarse a un tema que todos discutimos en distintos espacios, pero que cuesta aterrizar, como decíamos al inicio. Y por eso la herramienta del WeTest es particularmente relevante para nosotros, que ustedes la conozcan y que nos ayuden a adoptarla en las empresas a las que ustedes participan y que también dentro de las actividades que ustedes desarrollan puedan invitar a más gente a tomarlo. La herramienta es una herramienta en línea. Aquí está el link que es compartible, así que cuando Angie les pase la presentación, ahí van a poder verlo y ojalá que lo puedan utilizar y hacer que mayor gente se motive a participar de esta herramienta. Eso, digamos, son 3 ejemplos concretos de lo que nosotros queríamos compartir con ustedes. Son herramientas que están al servicio de los países de la región y que se convierten además en una oportunidad para que actividades como la cátedra puedan desarrollar estudios de cómo esto adaptado a las pequeñas, medianas empresas y a los entornos donde nos desarrollamos pueden ser un cambio importante en nuestra gestión de fomentar una conducta empresarial responsable en la región, que debe ser cada vez más urgente, particularmente a razón de la pandemia y de la necesidad de recuperación y reconstrucción económica que se nos avecina.
Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, Olga y Jorge. Aprovecho también para saludar al señor Elías Tinsen, gerente general de la Fundación Popular, que nos acompaña hoy en este webinario. Vamos a tomar algunas de las preguntas que hemos recibido a través del chat y otras herramientas para estar con ustedes hoy. Una primera pregunta, Olga, Álvaro y Jorge, que recibimos. ¿Cuál es el error más habitual que están cometiendo las empresas de nuestra región al momento de establecer una conducta empresarial responsable? Si me permiten, yo puedo dar unas primeras pinceladas sobre eso. Yo creo que en muchas empresas ya se empieza a sentir la presión, sobre todo empresas de cierto nivel, se empieza a sentir la presión para que haya un departamento de sostenibilidad, para que hayan comunicaciones o reportes sobre las actividades de sostenibilidad de la empresa. Y yo creo que uno de los errores más frecuentes que se cometen son dos. El primero es que este departamento de sostenibilidad es un silo, es aislado de los otros departamentos. Doy un ejemplo del tipo de cosas que puede suceder. Supongamos que esta es una empresa que hace manufactura y que el departamento de sostenibilidad sabe que hay un compromiso por parte de la empresa de no exceder cierto número de horas de trabajo a la semana, porque esto lo piden los códigos de conducta, porque esto lo piden la legislación local. Resulta que el departamento de producción tiene una urgencia. Vendieron una cantidad de producto a los Estados Unidos y necesitan exportarlo ya. Eso quiere decir que esta semana la gente no va a trabajar su horario regular de 40, 42 o 48 horas, sino que van a trabajar 65 horas. Como no hay un poder real y una conexión entre el departamento de producción y el departamento de sostenibilidad, resulta que la verdadera actividad de la empresa no va alineada con lo que es su código de conducta o sus decisiones en temas de sostenibilidad. Es un ejemplo muy sencillo, pero puede suceder en cualquier caso, en cualquier tema. Entonces, el error, diría yo, que es que estos temas no sean transversales a todas las secciones de la empresa. Si eso no es transversal, si no empieza desde la cabeza, si no hay una decisión desde el CEO o la CEO de que esta es la manera que vamos a operar, y esas decisiones y ese compromiso con la sostenibilidad no está transversalizado en todos los departamentos, esto se convierte en un ejercicio de comunicación que no es realmente valioso. Yo diría que ese es un error que vemos con algo de frecuencia y que es muy peligroso porque crea un poco de, digamos que falta de coherencia entre lo que las empresas dicen y lo que las empresas hacen. También hay muchas que lo hacen muy bien, así que esa sería mi respuesta. Gracias, Olga. Elías. Bueno, muchísimas gracias. Quiero de una manera muy especial, en nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad de la Pucamaima y de la Fundación Popular, darle las gracias a estos tres panelistas estrella que tuvimos en el día de hoy de parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Agradecer muchísimo a Álvaro Ramírez, nuestro colega que estuvo en esta participación del diálogo ejecutivo en la cátedra, también a Olga Orozco y por supuesto a Jorge Rodríguez. Ha sido una experiencia muy importante para nosotros que ustedes hayan compartido todos estos elementos de conducta responsable en un mundo de trabajo cambiante como estamos viviendo en el día de hoy. Quiero que por favor, Álvaro, puedas extender este agradecimiento de parte nuestra al señor Leonardo Ferreira, quien es el director regional para Centroamérica, República Dominicana y Haití de la OIT, quien inmediatamente le contactamos, pues accedió a nuestra invitación. De verdad que ha sido un grato placer contar con ustedes. Y agradecemos también a todas las personas que estuvieron conectados en la sala en el día de hoy para poder escuchar estas intervenciones tan importantes que nos presentaron el personal técnico y ejecutivo de la OIT. De verdad que contar con funcionarios de esta naturaleza en el servicio civil internacional nos alegra y nos da mucha
mucha confianza en que las políticas públicas en materia laboral en toda la región van a seguir expandiéndose hacia nuevos esquemas de sostenibilidad y que las empresas cada vez más puedan jugar un rol importante para lograr esa transformación, pero una transformación positiva que tome en consideración no solamente la parte económica, sino también que tome en consideración la gente que elabora en estas organizaciones y por supuesto el entorno. De verdad que ha sido una extraordinaria jornada en la mañana de hoy y le agradecemos mucho por su tiempo, el espacio y la dedicación que tuvieron con nosotros. Paso las palabras a Angie Rincón, directora de la cátedra, para el cierre ya de este diálogo, que por motivos de tiempo entiendo que no tenemos más espacios para preguntas. Muchas gracias, Elías. Estaremos abordando algunos de estos temas también directamente con los participantes para atender a sus preguntas. Agradezco y reitero a Álvaro, Olga, Jorge por estar con nosotros. Es un gran reto para las universidades y también para las empresas atender estas situaciones atípicas que Álvaro planteaba, estos retos que planteaste en el área de contextualización, los retos del cambio climático, demográficos, tecnología, lo que es la separación de esta dimensión del espacio y el tiempo que todos hemos experimentado con esta pandemia, la apertura del mercado laboral para todo el mercado joven que se está incorporando en los últimos años y también los retos de inversiones para el sector empresarial de nuestro país. Agradecemos, les reiteramos las gracias por este espacio, por estar con nosotros y que esta virtualidad nos permita conectarnos desde Costa Rica, Colombia, y compartiremos las herramientas que ustedes de la OIT a través de la página de nuestra iniciativa de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial Alejandro B. Grullón. Y aprovecho también para invitar a todos los participantes a los próximos webinarios que realizaremos desde la cátedra. El próximo viernes tendremos al doctor Leonardo Masay con el tema del Acuerdo de París y la COP26, hora de implementación. Esperamos contar con su participación y les deseamos un feliz resto de la tarde a todos. Olga, Álvaro, Jorge, muchas gracias. Elías, siempre un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz resto Muchas del día. gracias, colegas. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.